fondo yo sé que estás triste. Y me dice, ¿pero por qué me dices eso? Y yo le digo, tú tienes a alguien que no está acá, ¿verdad? Y a los 6 años, pues no, ya conforme fui creciendo, 7 años se me despiertan otros 2, 8 años se me despiertan otros 9, 10, 11, se me fueron despertando así. Yo no sé si despertando yo los fui recordando o me los fueron entregando de a pocos para que yo no me abrume. Yo en ese proceso y con mis guías entendí que las especies que están, o mejor dicho, los seres que están más evolucionados en otras dimensiones, ellos no se comunican hablando, se comunican telepáticamente. Y así es como se comunicaban conmigo. Abría los ojos, me dormí y de pronto no veía rayones en mi cuaderno. Veía escritura y me asustaba, pues. Era una niña y me asustaba yo, pero esto. Posteriormente ya empecé a escribir cosas que ya yo no reconocía, incluso hasta escritura que no conozco. Que ya ahora de adulta entendí que era, no sé si lo puedo decir, pero escritura alienígena, por ejemplo, una escritura que no pertenece a este mundo. Bienvenidos a Paranormales TV. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es medium y vidente. Con ustedes, Valeria, de la Casa de Sanación Shakti. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ustedes, gracias por, las personas que nos están viendo, por tomarse este momento, este tiempo en compartirlo con nosotros. Y bueno, yo feliz de estar aquí, de poder conversar contigo, de repente que nos conozcamos un poquito más, que me conozcan un poquito a lo que trabajo, me desempeño y de qué maneras estoy haciendo mi labor, se podría decir. Claro, empezamos con esa pregunta. Dime. ¿Actualmente a qué te dedicas? Bueno, actualmente abrí, se podría decir hace unos años, la Casa de Sanación Energética y Espiritual. Le puse el nombre de Shakti, que también me han preguntado por qué Shakti. Y es porque siento que representa una parte del todo, del cosmos, pero más ligado a la energía del amor, a la energía femenina. Y es la manera en la que yo al menos he guiado a personas en su transición y en su proceso evolutivo, con mucho amor, con mucha pasividad, comprensión, que es más o menos para el lado femenino. Entonces, por eso que me orienté más que nada por ese lado. Dije, no sé, llamar Shakti, además que me capturó. Sentí como que tiene que ser ese nombre y ya se lo coloqué. Sí, se podría decir que soy la representante, la cabeza, no sé cómo llamarlo, de este espacio que para mí es el espacio de las personas que llegan a él, no solamente a mí, sino a todo lo que representa la Casa de Sanación Shakti, que hay talleres también grupales, hay sesiones grupales, y para mí todos ellos son parte de, ¿no? Claro. A eso me estoy dedicando en este momento. Y Valeria, ¿recuerdas más o menos a qué edad te diste cuenta que tenías esas habilidades? Mi recuerdo más lejano, se podría decir, o sea, el más antiguo que tengo es aproximadamente cuando yo tenía 6 años. Antes no sabría decírtelo, de repente algún familiar mío lo sabría, la verdad tampoco lo pregunté, pero conmigo misma que yo haya descubierto, sí, aproximadamente a los 6 años de edad es donde descubro 2 cualidades que pensé que eran comunes hasta que corroboré con mis amiguitos del colegio, del salón, que no las eran, pues. Y para mí fue chocante. Me asustó, pero dije, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Estoy loquita. ¿Y qué fue lo que sentías en eso? Ya. Mi primera conexión fue con los números. Yo estaba escribiendo números, no se lo digan a mi mamá, pero en la pared. Estaba escribiendo números en la pared. Pero no números que llegaran a mí, simplemente sí, números cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, creo que eran consecutivos. Y de pronto es como que los estaba mirando y se hicieron borroso y empezaron a moverse. Ya, sí. Yo pensé, ok, me estoy quedando dormida, es mi imaginación, me está dando sueño. Y es por eso, no, yo tenía 6 añitos. Y se empezaron a mover y empezaron a, literalmente como si fueran, como los ves en caricatura, los números que se mueven para que los niños aprendan, así tal cual. Empezaron a moverse y algunos
se presentaban como femeninos, otros como masculinos, sí. Y me contaron una historia, que es la primera historia que yo recuerdo y es mi primera conexión, se podría decir, con esto que no es tan normal, no es tan común. Y era la historia de una familia, de papá, de mamá, de la hija mayor, de los hermanitos, y la hija mayor ya está embarazada y va a haber una tercera generación. Entonces me empiezan a contar todos esos los números y decía, qué extraño, tengo una buena imaginación, dije yo, ¿no? Ya. Luego me voy al colegio, pues, ¿no? Estábamos en una clase de números, me acuerdo de matemática, entonces nos sentábamos así de a dos y yo estaba así con mi cuadernito viendo a la profesora y de pronto veo sus números de mi amiga y es como que los miro y empiezan otra vez a moverse. A moverse, el Los cuaderno. números de su cuaderno. Ok. Y los números de su cuaderno me empezaban a dar una información y me hicieron sentir triste, o sea, tristeza. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Y empecé a ver energía femenina y que no sé qué. Y la cosa es que yo la miro a mi amiga y le digo, esto es un tema muy personal de ella, pero no voy a dar nombres. Y le digo, ¿por qué estás triste? Tenía chiquita, no tenía filtro. ¿Por qué estás triste? No, yo no estoy triste, porque era una niña bastante sonriente. Le digo, no, en el fondo yo sé que estás triste. Y me dice, ¿pero por qué me dices eso? Y yo le digo, tú tienes a alguien que no está acá, ¿verdad? O sea, que está fuera del país. Ah, ok. Y que es mujer. Y se puso a llorar. Entonces a mí me chocó porque, uno, no sabía dónde llegaba la información. Y dos, no sabía por qué la estaba haciendo llorar. O sea, no era mi intención, ¿no? Y me chocó, me marcó y se puso a llorar y me contó. Y me corrobora la información que me dieron los números, que bueno, no voy a entrar en detalles. Ahí fue la primera vez en que yo dije, ok, acá está pasando algo. Le pregunté a mi abuelita, yo fui criada por mi abuela paterna, y le digo, ma, porque yo le decía mami, por los números, ¿tú puedes saber algo de una persona? Y yo recuerdo bien clarito que mi abuelita me dijo, en psicología hay un estudio, que creo que es algo con la letra, que las personas escriben. Creo que sí. Entonces el psicólogo te dice escribe y el psicólogo evalúa tu personalidad, no tu historia, tu personalidad. Ah, ya tú eres así, asá, egocéntrico, vanidoso, qué sé yo, no sé. Y me dijo, pero con letras. Yo le dije, ¿con números? No, con números no sé, me dijo. Entonces, qué raro. ¿Y por qué? Me dijo. No, por nada. Y no se lo quise decir. Lo otro que me pasó fue también a los 6 años que yo veía colores en las personas. Que lo que ahora es visión áurica. Ah, ok. O ver el color del aura de las personas. Y yo lo veía solamente aquí. Ya, entonces yo me acuerdo que un día le dije a mi abuelita, ¿los niños se pueden pintar el cabello? Y me dice, no, me dijo, ¿cómo? O sea, un poquito, o sea, como que se exalta, ¿no? De repente ahora pienso que yo me lo quería pintar, qué sé yo. Y me dice, no, ¿por qué? Y le digo, ¿por qué esa niña tiene el cabello azul? ¿Cuál niña? La de ella. Y me dice, no tiene el cabello azul. Sí, lo tiene azul. No, lo tiene castaño oscuro, así como el tuyo, el mío, así, ¿no? Y yo, no, pero lo tiene azul. Acá lo tiene azul. O sea, yo la señalaba de lejos, en la parte de acá lo tiene azul. Y me dice, no, me dice, ya vámonos, y me distrae. Me llevaron al oculista, es más, creo. Pensaba que tenía problema de daltonismo. Daltonismo. Te juro, sí. Y esas fueron las dos primeras que yo recuerdo que sentí a los 6 años. Bueno, ya conforme fui creciendo, 7 años, se me despiertan otros 2, 8 años, se me despiertan otros 9, 10, 11. Se me fueron despertando así. Yo no sé si despertando yo los fui recordando o me los fueron entregando de a pocos para que yo no me abrume. Es lo que yo quiero pensar. Sí. Sí. Y entre todos esos dones, bueno, que te fueron entregando, ¿cuál fue el que más te impactó? Ya. Ay, es que son varios. Uno no es el que más me impactó. Se podría decir el segundo que más me impactó. Que es la conexión. O sea,
el canal. Yo recibí información que yo no tenía acceso, que tenía 7 años, yo no sabía de historia, no sabía de Sumeria, de Mesopotamia, de Egipto, no sabía, o sea, recién nos estaban enseñando, y eso, personal social. Y me llegaba esa clase de información de colegio avanzado, pues, ¿no? Y de dioses griegos, egipcios, de sacrificios, todo lo que pasaba, pues, ¿no? Entonces, información que luego yo le decía, mamá, ¿y qué significa esto? Esta palabra, mamá, ¿y por qué pasa esto? Me decía, ¿dónde se escucha eso? ¿Y dónde no sé, de dónde has leído eso? Y yo no sabía cómo decirle que venía a mi cabeza. O sea, ¿tú escuchabas voces? No empezó con voces, empezó como, ¿cómo te digo? ¿Imágenes? No, tampoco. Es como cuando tú, por ejemplo, estás así normal y de pronto se te viene a la mente, no sé, que tienes que ir a comprar al mercado, ¿no? Ah, ok. Tengo que ir a comprar al mercado. Algo así. Como sensaciones así como que... No sé cómo decirlo. Era simplemente Acordarse. información que llegaba a mi A tu cabeza. cabeza. Ajá. Ya después, cuando yo empiezo a preguntar de dónde viene esto, porque yo no tengo acceso a esto, es donde empiezo a escuchar voces, ya a ver algo, y era una conversación sin, ¿cómo se dice? No hablada, sino telepática. Entonces empecé a conocer esa clase de comunicación que no es humana, pues. Claro. Porque el humano está acostumbrado a la verbalización, a gesticular palabras. Yo en ese proceso y con mis guías entendí que las especies que están, o mejor dicho, los seres que están más evolucionados en otras dimensiones, ellos no se comunican hablando, se comunican telepáticamente. Y así es como se comunicaban conmigo. Al comienzo sin que yo los vea, para que yo no me asuste, porque era una niña entre 6 a 9 años. Y después ya los empecé a ver y era como que de a poquitos se iban presentando. Esa es una historia también mega larga. La que más me impactó, que fue la pregunta que me hicieron, es la psicografía. Pero la psicografía sin conciencia, o sea, inconsciente. El más conocido psicógrafo ha sido el Chico Javier, que es un medium también brasileño que ya falleció. Y a él llegaba información y él escribía y escribía y escribía. A eso se llama psicografía, cuando tú simplemente escribes la información que te llega porque eres un canal. En mi caso, como era niña, y obviamente, imagínate, me iba a asustar, me iba a espantar. ¿Cómo fue en mi caso? Me dormían. O sea, yo estaba así de pronto hablándote o estaba haciendo mi tarea y de pronto me desconectaba y escribía. Es como que te apagaban y empezabas a escribir. Eco. Entonces, claro, para mí el más impactante ha sido eso, pues la psicografía, pero inconsciente, porque yo no era consciente que estaba escribiendo. Para mí estaba dormida. Entonces yo creía que me dormía, y cuando tú te duermes no escribes, simplemente estás así escribiendo y de pronto te duermes y haces así, o a lo mucho haces así. Ya. Entonces yo abría los ojos, me dormí, y de pronto no veía rayones en mi cuaderno, veía escritura. Y me asustaba, pues. Era una niña y me asustaba. Y yo, pero esto... ¿Y qué decía? Sí, ya. Esa es la pregunta que todavía me hacían. ¿Qué cosa decía? Las primeras veces decía cosas que yo soñaba. Porque cuando me dormía, yo soñaba. Entonces, si yo soñaba, por ejemplo, que estaba caminando en un jardín, yo ponía, estoy caminando en un jardín que tiene amapolas y y todo lo iba escribiendo. Posteriormente ya empecé a escribir cosas que ya yo no reconocía, incluso hasta escritura que no conozco, que ya ahora de adulta entendí que era, no sé si lo puedo decir, pero escritura alienígena, por ejemplo, una escritura que no pertenece a este mundo. Wow. Tan, tan, tan. O sea, Abrieron un mundo de muchas preguntas. más preguntas todavía. Mira. Yo creo que en ese proceso, cuando uno está dormido, creo que tienes que tener más habilidad y control sobre la mano para que puedas escribir, ¿no? Con una persona dormida no lo puede hacer. Creo que incluso puedes intentar escribir, pero solo saldrían rayones, más no saldría una letra muy legible. Lo tuyo era que te apagaban el cuerpo y como que poseían. Podría ser. No lo sé.
Algo le hacía escribir. Sé que existe la psicografía, que es la canalización psicográfica a pulso, no esa escritura. Pero no había escuchado de un caso, o no he visto de un caso en el que la persona se desconecte y empiece a escribir. Claro, todo era despiertos. Todos son despiertos. En mi caso, yo me dormía Qué y loco. escribía. ¿Y aún tienes algunos de esos que escribiste? Debo haberlos tenido, los debo haber guardado, pero en tanta mudanza que me hice, o sea, me hicieron botar muchas cosas, muchos de mis cuadernos. Yo no lo podía creer hasta que mi mamá lo presenció. Ya, eso fue cuando yo tenía 12 años y estábamos haciendo la tarea, me acuerdo que era geografía. Yo era muy aplicada en el colegio, entonces estaba ahí detrás de mis cuadernos y todo, y mi mamá me estaba dictando, y yo estaba así escribiendo lo que mi mamá me dictaba, y de pronto borré cassette, o sea, blanco, en blanco. Y mi mamá me cuenta que yo estaba así, o sea, mi mamá estaba acá caminando así en círculos, ¿no? Mientras me dictaba, y yo estaba así. Y en eso mi mamá se queda por atrás y me sigue dictando. Y en eso voltea a verme, porque estaba así de espaldas, voltea a verme y dice que yo seguía así. Entonces mi mamá seguía dictando. Y ella se quedó por allá porque creo que por ahí corría airecito, entonces era más fresco. Entonces seguía y seguía. Y para esto yo a veces me gustaba escribir bonito. Entonces yo le decía, mamá, espérate, no tan rápido. Y de pronto mi mamá dice, ¿por qué no se queja? O sea, ¿por qué no me dice espérate? Entonces ahí es donde voltea y se hace así para mirarme y dice que yo estaba dormida. O sea, me dice, estaba dormida, pero seguías escribiendo. Y mi mamá se asustó, me hizo así. O sea, como, despiértate, ¿qué te pasa? Y entonces yo, ay, ya me dormí otra vez. Y dije, ahora arruiné mi cuaderno. Y había seguido, o sea, era una escritura legible, o sea, era letra, bonita, no era rayón. Y no era nada de lo que te estaba dictando. No era nada de lo que me estaba dictando. Wow. Nada. Y entonces mi mamá, ¿pero qué te pasó? Entonces mi mamá se quedó en shock y a mí ya me había pasado, pero nunca como un testigo. Entonces lo único que hice fue como que leí, no tiene sentido, lo borré. No le presté mayor atención tampoco. O sea, tenía 12 años, no era que me importara mucho también la información que me llegaba. Y lo borré. Pero mi mamá se acuerda también bastante de eso. Y desde ese momento tu mamá, ¿cómo ya percibió tus dones? No le llamábamos dones, nunca le llamamos dones nosotros. Mi mamá, o sea, decía como que a mí me pasaba algo raro cuando escribía y me quedaba dormida. Para nosotros era eso. O sea, yo me dormía y seguía escribiendo. O sea, se podría decir que tenía el talento de escribir dormida. Dormida. Pero no como si fuera un don, pues, ¿no? O sea, no como si fuera psicografía. Que ya cuando crecí, es más, hace unos 6 años, escuché psicografía. Yo, ¿qué es psicografía? Persona que escribe la información que le llega. Y yo, ya es como que ahí fui relacionando y me di cuenta que era lo que me pasaba, pero claro, sin estar consciente, ¿no? Esas son las dos más impactantes. Qué loco, qué loco. Sí, para mí el mismo. Y tus demás familiares, ¿cómo? O sea, desde que tú tuviste 6 años, tenías 6 años, perdón, te diste cuenta que podías hacer tener esa habilidad. Y cuando fuiste creciendo, cada 2 años iban aumentando. ¿Y tu familia cómo lo percibió? O sea, tu mamá, tus... Como yo me di cuenta que no era común, o sea, para mí, o sea, cuando a ti te pasa algo, tú piensas que a los demás también les pasa, sobre todo cuando eres niño. Entonces yo pensaba que todas las personas podían ver color, pensaba que a todos les pasaba lo mismo con los números. Cuando me di cuenta que mi abuela no podía ver el color del cabello que yo sí veía, entonces dije, ah, ya, o sea, algo me pasa. Algo me está pasando que no es normal y no lo tomaron bien. Entonces no es bueno. Es lo que yo pensé. No es bueno y es por eso que no lo compartía. A los 9 años, que yo recuerdo, 8 años, 9 años, recuerdo que también la frente me empieza a hacer así, como un vibrador en la frente. Entonces decía, ay, me pica la frente. O sea, en mi cabeza era, me pica. Y me di cuenta que cuando yo para eso en el colegio tú paras con un lápiz o un lapicero, ¿no? Entonces yo me rascaba así y seguía con mi lapicero y a veces estaba así que me rascaba. Y una vez me estaba quedando dormida y estaba jugando así con mi lapicero y me hacía así.
Y me di cuenta que cerrando los ojos me picaba más cada vez que yo me acercaba. Entonces yo dije, esto es normal. O sea, para mí era normal. Y a mi amiga, mis amigas del colegio eran mis conejillas niñas. Entonces también le decía, vamos a hacer un jueguito. ¿Ya? Vamos a hacer un jueguito. Cierra tus ojos y tú me vas a decir cuando yo me acerque, cuando te vaya a golpear. Entonces ya, ellas cerraron sus ojos y yo hacía así, con mi lapicero. Y decía, avísame cuando sientas que me estoy acercando. ¿Y cómo voy a saber? Te va a vibrar la frente, decía yo. Y ya, pues ellas cerraron sus ojos y no me decían nada. Y yo estaba así hace rato, pues. Y me dicen, pero yo quiero empezar porque no siento que me vibre la frente. Y yo, ¿qué? A ver, hazlo tú. Y yo cierro los ojos. Y entonces me empiezan a hacer así. Y yo decía, ya, ¿lo estás haciendo? Y luego, no, ¿lo estás haciendo? No, así. Y me dice, ¿cómo sabes cuando yo me estoy acercando si no me estás viendo? O sea, pensó que yo le estaba mirando. Dije, porque te vibra la frente. Es que no vibra la frente, me decía. Y ahí nuevamente me di cuenta que era algo que no era común, o sea, no pasaba. Y me lo callaba. Como que me sentía anormal, ¿se podría decir? Sí. Sí. Entonces, sí, empecé a avergonzarme de esas cosas, porque si nadie más comparte lo que a ti te pasa, para que no lo estén hablando de ti o burlándose de ti, te hagan bullying, porque en el colegio te hacen bullying y a mí también me hicieron bullying. Entonces decidí como que quedarme con esas cosas ya para mí. Pero sí, a mi mamá le decía, mamá, siento esto, mamá, ¿qué significa esta palabra? Mamá, ¿qué es esta información? Mamá, ¿qué es esto, qué es lo otro? Entonces ella se iba dando cuenta que algo pasaba conmigo, pero no sabía qué hacer. No, sí. Tampoco te dijo algo como que es normal o tampoco que no es normal, sino como que lo reservaba nada más para no asustarte y no asustar a los demás. Claro, o sea, para mi mamá no era no era común, pero yo me imagino que como toda madre no aceptas, es que en ese, bueno, yo soy el 92, entonces al menos cuando yo era niña, en el 98, 2000, no se hablaba mucho de estos temas, al menos yo no tenía acceso a eso, de repente los adultos sí, yo no. Pero no era muy común, entonces una madre no acepta que un hijo tenga algo diferente, ¿no? Entonces, por ahí no era que lo comentara tampoco lo conversé con más personas ni con mis tíos porque no tenía mucha confianza. Sí, pero conforme iban pasando los años, yo iba buscando guía. Y ahí va una parte muy importante de mi vida que es mi crecimiento con estos, vamos a llamarle dones, con estos regalos, habilidades o cosas extras, con estos plus, que ya empiezan a aparecer seres de luz. Ahora los conocen como seres de luz. Para mí eran maestros que ahora les dicen maestros ascendidos. Para mí eran simplemente personas que me querían ayudar y aparecían y me guiaban, no me hablaban. Y yo me acuerdo bien clarito quién fue mi primer maestro, pero no es sensible. Si yo digo quién fue mi primer maestro, puede tocar algunas sensibilidades en algunas personas y tal vez no vayan a creerme. Bueno, aquí no juzgamos a nadie porque creemos, al menos yo sí creo que las personas nacen con habilidades, algunas pueden ver fantasmas o sentir, en tu caso, con energía y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, en mi caso yo sentía, no sé si de repente hay explicación, que desde niño, cada vez que miraba al cielo, Okay. yo sentía como que algo me llamaba, o sea, no el cielo en sí, sino más allá. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿qué será? Me daba curiosidad. Y hasta ahora que cuando voy por las calles, mayormente en la noche estoy como que mirando el cielo y digo, ¿y si salgo? O sea, ¿y si voy arriba? Y a veces me pregunto, oye, no sé, ahora con el tema de SpaceX, esta empresa de Estados Unidos de Elon Musk, que van a colonizar Marte, digo, ¿tendré la oportunidad de ir a Marte? ¿Me sentiré cercano? ¿Me sentiré
como que en casa o algo así, no sé, son cosas que en mi mente pasan, pero luego ya como que se van. Pero siempre me viene a la mente, perdón, cuando estoy solo y mirando hacia el cielo. Antes como que podría decir, no sé, pasar un avión, pero no, es algo más allá que está del cielo. No sé si es algo loco. Es, bueno, según mi experiencia te podría decir que una parte de ti recuerda de dónde vienes, ¿ya? Y nosotros venimos de diferentes lados. No es que sean, este también es un tema un poco sensible, no es que seamos todos terrestres, que nuestro origen de almas haya sido en la tierra. Podemos tener diferentes orígenes, ¿no? Y eso que tú me dices es algo que yo también sentía, por eso es que te entiendo. Ya sientes como que tu hogar y tú perteneces allá Sí. y no acá. Sí. Claro, sí, tal cual.